Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Lucy Riot y el día de hoy vengo con otra sección de Ink Stories o Ink Historias y les quiero hablar de un personaje. Es considerado por muchos colegas como el tatuador más importante de todos los tiempos, Norman Kate Collins. Y afirman que no hay tatuador que haya hecho más por este antiguo arte. Los tatuajes estilo tradicional tienen origen en el estilo que se formalizó alrededor de la Primera Guerra Mundial, gracias a la popularidad adquirida entre las Fuerzas Armadas, especialmente los marineros. El día de hoy les quiero hablar de Norman Kate Collins, más conocido en este mundo del tatuaje como Sailor Jerry. Si tú eres tatuador y no has escuchado sobre Sailor Jerry, este es el video para ti. Norman Kate Collins nació el 14 de enero de 1911 en Reno, que es una ciudad de Estados Unidos, pero creció en el norte de California. Y aprendió sobre tatuajes cuando conoció con un señor que se llamaba Big Mike. Más o menos a finales de la década de 1920 conoció a un señor que se llamaba Tats Thomas. Él era de Chicago. Cuando conoció a Big Mike, él digamos que tatuaba de una forma diferente, lo que conocemos ahora como hand poke, como hand punk, que usaban solo como pinchar con la aguja y listo. Pero después, con los años, Norman tuvo la fortuna de conocer a Tats Thomas, que le enseñó ahora sí que a usar una máquina de tatuar, con el cual vivió unas experiencias muy particulares. Por ahí dicen que lo ponía a practicar en personas borrachas, pero la realidad era otra. La realidad era otra, muy diferente. Resulta que alguien que trabajaba en el estudio de Tats Thomas también trabajaba en una morgue, así es, en una morgue. A Norman Collins lo mandaban a practicar en muertos. Entonces él estaba así pues como en su época de aprendizaje y este señor Tats Thomas pues obviamente sabía de este cuento de la persona que trabajaba con él, que también trabajaba en una morgue, y pues ahí practicaban todos muy juiciosos, muy de la casa, sin pudor alguno. Ahí tenían su práctica asegurada. Después de un tiempo resulta que Sailor Jerry o Norman Collins, como le quieran llamar, después de un tiempo se dio cuenta que en ese estudio se manejaba un poco negocios turbios, negocios con... Y pues ese man dijo que yo qué estoy haciendo acá, definitivamente yo no me quiero meter en problemas, me abro del parche, me voy, me largo, me abro como la yuca. Hablando un poco de cómo trabajaba Norman Collins, digamos que los diseños de él se inspiró básicamente en las imágenes de la Primera Guerra Mundial, la simbología militar junto con la influencia del tatuaje japonés. Resulta que estos tatuajes los comenzaron, digamos que, a adquirir las personas de alta sociedad como modo de souvenir para ellos, cuando Japón ya comenzó a abrir sus puertas a personas de todas partes del mundo. Digamos que los de la alta sociedad eran como los que tenían los medios para viajar a esos lugares. Ya después comenzaron a llegar los maestros del tatuaje japonés a Europa y pues entonces ya todo fue más fácil, ya no tenían que viajar a esas diferentes partes, sino que ya como ya se habían abierto como digamos las puertas a Europa, ya los maestros del tatuaje japonés podían estar como en esos sitios, ya no se tenían que desplazar hasta otro país, etc.
En la Primera Guerra Mundial ya comenzaron a verse, digamos, más como los tatuadores muy cercanos a donde estaban ubicados los militares, y ahí fue donde Sailor Jerry comenzó más el tema del dibujo. Comenzó a dibujar muchísimo, a inspirarse en todo eso que veía. Después el tatuaje ya se expandió a la clase obrera y los más tatuados ya eran como, pues la gente los veía como los héroes, porque precisamente se bajaban de los barcos muy tatuados, y el tema de estos diseños que se tatuaban eran más que todo como ellos querían tener una identidad como diferente a la de las demás personas, querían registrar en su cuerpo todo lo que habían vivido, y en esto se inspiraba Sailor Jerry para sus diseños. Así que cuando estos marineros se bajaban de los barcos y estaban súper tatuados y la gente veía toda la historia de solo con mirar cada uno de sus tatuajes sabían qué tantas cosas habían vivido estos personajes durante todo ese caos. Los diseños tradicionales son como todo el registro de lo que es la vida, la muerte, la familia, el amor, el luto, las apuestas, tantas cosas que en ese tiempo ellos vivían, tantas cosas que dejaron, y todo eso se traslada al tatuaje tradicional, a los diseños tradicionales de esa época. Norman Collins o Sailor Jerry es conocido mundialmente como uno de los pioneros del tatuaje tradicional americano, o el tatuaje old school como muchos lo conocen. Él se alistó en la Marina a sus 19 añitos, todo un bebé, en la Marina de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Pues durante esos viajes, digamos que tuvo la oportunidad de conocer todo este tema del arte y todas las imágenes que él se grababa en la cabecita del sudeste asiático. Todo lo que él veía para él era una proyección para su arte. Además de navegar, además de ser un marinero y de tatuar, él presentaba su propio programa de radio, y cuando yo me enteré de esto yo dije, por Dios, lo amo con toda mi alma. Tenía una voz preciosísima, y a él en la radio lo conocían como Old Ironsides. El programa comenzaba en horas de la noche y se expandía hasta horas de la mañana. Ese hombre se extendía hablando con las personas, recitando poesía. Cuentan que era muy conservador y que odiaba con su vida a los hippies. Era antipublicidad, odiaba los artículos de periódicos, los odiaba con su vida. Este señor tan precioso, tan hermoso y tan divino, resulta que hizo contribuciones grandísimas al arte del tatuaje. Amplió la gama de colores, o sea, ese man se puso a experimentar y desarrolló, pues como que logró sacar adelante sus propios pigmentos. Creó algunas adaptaciones de agujas para lograr que el pigmento entrara de la mejor manera, para que la piel no resultara lastimada, y se convirtió en uno de los primeros artistas en utilizar agujas desechables, o sea, de un solo uso y chao. Resulta que en esa época los estudios de tatuajes eran como una atracción más para el público, como una atracción más en un circo. Resulta que hay un señor que se llamaba Cap Coleman, que básicamente fue el creador ahora sí que del tatuaje tradicional americano. Él fue el primero en usar tinta negra para definir todo el esquema de su trabajo. O sea, su trabajo era reconocido principalmente por la tinta negra. Cuando se conocieron, Jerry, como con esa visión que siempre tenía de las cosas, logró hacer una adaptación con la misma técnica, pero con sus propias mezclas, su propia
composición y su propio balance. En ese tiempo no habían revistas de tatuaje, así que nadie podía, digamos, que ver los diseños en una revista o en internet como lo hacemos ahora, sino que todo salía de la cabeza, de lo que ellos veían y proyectaban en su mente hacia el papel, así que los diseños eran muy originales. En aquel tiempo el tema del tatuaje, los tatuadores eran como una subcultura, eran muy poquitos tatuadores, y el más viejo de todos, digamos que era como el más respetado, era el más reconocido. Todos ellos eran muy cerrados con el conocimiento, y cuando alguien llegaba a preguntar como, ay, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Ellos les daban la respuesta, pero con un as bajo la manga, y es que no les daban la respuesta correcta, sino que les ponían trampas. Por ejemplo, en una de esas llegaron a preguntarle a Jerry como, ay, ¿tú cómo logras ese color tan vibrante en tus cuadros, no sé qué? Y él le decía, no, mira, vos llegas y a la tinta le pones azúcar, y cuando pintes ya mañana vas a ver que el color es súper distinto. Pero resulta que era una total mentira, y al otro día todo el papel amanecía lleno de cucarachas y hormigas comiéndose toda el azúcar que Jerry le había dicho que le pusiera. Pero digamos que se lo tomaban como de una forma graciosa, o sea, era un bullying como, lo siento, no te voy a dar mis secretos, pero te voy a hacer sufrir un ratico. Algo que me encanta, me parece muy curioso, es cómo hacían el stencil o la plantilla en ese tiempo. Ellos cogían un acetato, marcaban el dibujo que querían hacer, y por sobre esas líneas que quedaron marcadas lo ponían en la piel, y por encima le ponían grafito. Cuando lo quitaban, quedaba entonces el stencil completamente grabado en la piel. Cuando a alguno de estos tatuadores les quedaba mal un stencil, una plantilla, ellos, como les dije antes, a modo de broma, vendían esas plantillas a otros tatuadores, plantillas que ya tenían su diseño propio sacado de la cabeza, y pues esos tatuadores, digamos que no tenían como la suficiente inspiración o imaginación, o estaban comenzando, y le compraban las plantillas, se la vendían o en algunas ocasiones se la obsequiaban. Y si ellos veían que, digamos que era como una prueba para esa persona, y si ellos veían que esa persona no corregía el error que había en esa plantilla y hacía el tatuaje así tal cual, nunca más le volvían a vender la plantilla, o nunca más le volvían a confiar en él para venderle sus plantillas, o le seguían mandando plantillas malas para que esa persona algún día cayera en cuenta de la embarrada que estaba haciendo por no arreglar esa plantilla sabiendo que estaba mala. Básicamente en ese tiempo, cuando alguien quería aprender, era como chocarse contra el mundo. Una realidad muy diferente, igual que ahora, aunque pues ahora no es tan complicado, pero en ese tiempo era muy distinto. Después Jerry comenzó a estudiar mucho la técnica del oriental, del tatuaje oriental. Durante ese servicio que prestó cosas de la vida, desembarcó en Hawái y llegó, y ese hombre dijo, ¿qué? Perdón, clic. Yo me bajo aquí, me quedo aquí, me enamoré de Hawái, y ese hombre se quedó en Hawái. Después pasaron los años, y en la Segunda Guerra este querido amigo volvió a enlistarse o alistarse, pero en este caso ya lo hizo para asistir a los combatientes, a las personas que combatían durante la guerra. Antes de esto, de irse de nuevo, él tatuaba en Honolulu, por un barrio chino de la zona, y la tienda en la que él trabajaba se llamaba Tom y Jerry, digamos que era como una sociedad con otra persona, se llamaba Tom y Jerry. Lo que le llamó mucho también la atención a Sailor es que Hawái era un lugar básicamente como de peregrinaje para muchas personas, para muchos turistas de todo el mundo. Era el lugar de paso para los buques estadounidenses, los buques de guerra en ese tiempo.
Y pues muchos marineros que desembarcaban en esta isla, en la isla de Honolulu, la principal razón era porque necesitaban distraerse, necesitaban relajarse, entonces iban en búsqueda de alcohol, de mujeres y de muchos tatuajes. La tarea de Jerry básicamente era llenar todo el cuerpo de estas personas, de estos militares, con sus diseños inspirados en el oriente desde su estudio en Honolulu. Él llegó a Honolulu en los años 30 y se enamoró por completo, así que decide quedarse. Esa calle era muy concurrida, en especial por los marineros que desembarcaban todos los días. Como tenían tanto tiempo de espera a la hora de volver a embarcar, pues ellos que decían, no, qué desparche tan hijo de madre, vamos y nos tatuamos con Jerry. Resulta que había muchos que de pronto una que otra vez llegaban borrachos y bueno, era todo un caos y no pagaban. Entonces Jerry, como era tan enojón, los sacudía y todas las monedas que caían al suelo, ellos se quedaban con eso para poder saldar la deuda del tatuaje que no querían pagar. Era un poquito enojón el señor Jerry, por lo visto. Era una zona, toda esa zona era una zona de bares, burlesque y tatuajes. Y los bares funcionaban así, súper rápido. Alguien entraba, se tomaba 4 shots, sale. Entra, 4 shots, sale. Y así sucesivamente durante todo el día funcionaban los bares de esa manera. Al igual que los burlesques y esos otros sitios que ustedes ya se estarán imaginando. Todo era muy rápido. Pobres mujeres, nomás me imagino todo el trabajo que les toca hacer durante todo el día. Cada uno de esos lugares que ustedes están imaginando contaban más o menos con 25 chicas y cada una de ellas atendía aproximadamente 100 hombres diariamente. Los tatuadores tatuaban hasta que se les acababan las agujas. Y habían algunos marineros tan desparchados que decían, no me importa, ya se te acabaron las agujas, listo, coja esa, la desinfecta con alcohol y me vuelve a tatuar. En ese tiempo lo hacían, desinfectaban las agujas con alcohol y otra vez al ruedo. Obviamente Jerry después de mucho tiempo ya comenzó a ser como más consciente de toda esta situación y ya fue cuando comenzó a fabricar las agujas desechables. Como todos esos marineros tan desesperados llegaban a pedir sus tatuajes, por lo general llegaban borrachos después de haber pasado por el bar y por esos otros sitios, llegaban a tatuarse borrachos y cuando se iban a ir pues se les olvidaba pagar o simplemente no querían pagar. Entonces, por ejemplo, todo esto que les he estado contando son cosas que se ven por lo general en los diseños tradicionales. El tema de los bares, el tema de estos sitios burlesque y todo esto, por lo general ellos salían después de esos sitios derecho a tatuarse. De pronto alguna chica que les gustó mucho se la tatuaban y quedaban con el recuerdo de ella, se tatuaban barriles de cerveza, se tatuaban tiburones que veían mucho en el mar, se tatuaban todo lo que ellos experimentaban durante todo su viaje. Resulta que cuando Jerry decide listarse nuevamente en la guerra y regresar, cuando regresa a la tienda se da cuenta que está completamente abandonada y que Tom la dejó así abierta a la suerte. Y pues básicamente a Sailor Jerry le tocó comenzar nuevamente desde cero, parar la tienda nuevamente desde cero, comenzar de nuevo. Y además Jerry siempre fue conocido por ser un hombre muy berraco, o sea, por ser un hombre muy fuerte, muy decidido, con un carácter fuerte, con una personalidad muy marcada. Dicen que en una ocasión le estaba doliendo mucho, tenía un dolor muy fuerte en un diente y se arrancó el diente con unos palillos
cochinos. O sea, de ese calibre era el carácter de este señor. Pero también tenía mucho sentido del humor, hacía bromas por todo, tenía muy buen sentido del humor, un humor muy fino. Por cosas de la vida dejó de tatuar en los 50, después volvió a tatuar en los 60, retomando así su camino. Cuando estaba retomando todo esto, él quería como encontrar nuevamente un lugar donde comenzar de nuevo, y resulta que dio con alguien que tenía un estudio de tatuajes, y Sailor Jerry, como no pierde media, pues decidió comprarle el estudio por solo $1. Se instaló entonces ahí y comenzó con su marca, con su sello propio, su nombre ahora sí que artístico. Ya entonces comenzó a trabajar mejor y digamos que afloró una parte artística de él, que fue como comenzar a tatuar piezas mecánicas de los barcos y pues como la mecánica del funcionamiento de los barcos. Entonces estaba como dedicando a tatuar ese tipo de cosas. En ese entonces se tatuaba con pigmentos negro, rojo, amarillo y verde, pero él implementó, o bueno, digamos que innovó un poco con el color púrpura. Entonces él fue el que comenzó como a meter esa onda del color púrpura a los tatuajes tradicionales, lo cual llamó muchísimo la atención a personas del gremio que pensaban que ese pigmento era tóxico para la piel, que era muy peligroso, pero cuando veían cómo sanaba en la piel, se dieron cuenta que todo realmente estaba en la técnica más que en el pigmento. Entonces ya después, ya que todo era como más serio para él, ya estaba decidido a que ese iba a ser su espacio, a que eso ya era lo que quería hacer definitivamente. Ya se comenzó a implementar entonces en los años 60 el tema de la higiene, de usar una sola aguja por cliente, dejando atrás ese pasado oscuro de antes, que era higienizar las agujas con alcohol. Es que al terminar la jornada, cada uno de los tatuadores, pues en ese tiempo no se utilizaba nada para limpiar el tatuaje, simplemente limpiaban con el antebrazo, es decir, tatuaban sin guantes y limpiaban con el antebrazo. Entonces, finalizando la jornada, los antebrazos eran llenos de tinta y sangre seca. No me quiero imaginar las infecciones, las enfermedades. Les tocó la parte oscura del tatuaje. Después comenzó a hacer proyectos con Horiyoshi II, que era uno de los maestros en el arte del tatuaje oriental japonés. Resulta que para esa época los maestros del tatuaje japonés decidían si la persona que llegaba solicitando ese tatuaje merecía tener ese tatuaje. Si ellos consideraban que esa persona no merecía tenerlo, pues ellos ya miraban muchas cosas en la persona, simplemente no lo tatuaban, así de simple. Así te ofrecieran mucho dinero, no tatuaban a esa persona. Después Sailor Jerry decide adaptar esas corrientes orientales y toda la estética de esta corriente oriental, decidió adaptarlas a su estilo. Entonces, si nos ponemos a ver, Sailor Jerry siempre se destacó por ser como una esponja, llevarse como las cosas que él sentía que le podían funcionar y que podía adaptar a su formato de tatuaje. Así como pasó con Horiyoshi, así como pasó con Cap Coleman y así como pasó con Tats Thomas. El trabajo de Sailor Jerry, digamos que nunca fue reconocido, o por lo menos creo que no ha sido reconocido como se debería, pero su trabajo aún al día de hoy sigue en los cuerpos de esos militares y personas naturales que pasaron algún día por su estudio hasta el día de su muerte en 1973. Hoy en día sus herederos, digamos que venden algunas cosas con su marca, con su nombre.
hay algunos productos creados con su nombre. Digamos que eso fue como un legado que trataron ellos de dejar o que de alguna forma siguieran recordando a este maravilloso artista del tatuaje. Para conmemorar su memoria también hicieron un ron. En esa época a los marineros, a los tatuadores les gustaba mucho beber ron, digamos que era su bebida favorita, y especialmente la de Sailor Jerry. Le encantaba el ron, así que hicieron una bebida conmemorando sus gustos. Desde el 2015 están realizando un festival en memoria de él. En este festival hay muchas cosas que los caracterizaban también en esa época. Hay shows de burlesque, música en vivo y obviamente arte, que no podía faltar el arte. Hay un desfile conmemorando sus diseños y la ropa de las modelos, y esos diseños son básicamente los flash que él hacía, que él hizo durante todo ese tiempo de vida. Tuvo su esposa, aunque dicen que se casó varias veces, su esposa Louise. Su esposa Louise todavía reside en Hawái, al igual que algunos de sus hijos, nietos y bisnietos. Su cuerpo se encuentra en un cementerio militar. Espero que les haya gustado mucho este video, la historia de este gran maestro Norman Collins, o mundialmente conocido como Sailor Jerry. De verdad que nos dejó un gran legado. Yo aprendí mucho de sus diseños, me inspiran mucho sus diseños. Realmente esto es como un resumen muy rápido, no quise pues como ahondar en muchos detalles o en muchas cosas. Acá abajo en la cajita de información les voy a dejar un regalo que, si a ustedes les encanta el tatuaje y sobre todo la historia que hay detrás del tatuaje y sobre todo el tatuaje tradicional americano o el old school, sé y estoy segura que se lo van a disfrutar muchísimo. Es una historia un poco más detallada de Sailor Jerry, de sus inicios y de todo lo que logró durante su proceso como artista del tatuaje. Cuéntenme cuál fue su parte favorita. Como siempre les mando un abrazo rompecostillas a todos, buenas vibras y mucho rock and roll.